Hemos invitado aquí al estudio de Código Salud a Héctor Arreola. Héctor es el director ejecutivo de Tómatelo a Pecho AC para platicar a detalle. Querido Héctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Código Salud. Pero también hemos invitado a la doctora Magali Denise Peña Arriaga. Ella es ginecóloga oncóloga. Ella es médico adscrito al Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Magali, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Magali también nos va a ayudar a entender y sobre todo a las mujeres cómo hacerse una autoexploración, entender el significado de la mama, cómo funciona y por qué se enferma. Bienvenida, muchísimas gracias. Héctor, lo importante del observatorio, ¿por qué esta herramienta funciona en la actualidad? Y tener esta serie de datos e información pudiera ser compartido para los tomadores de decisiones de nuestro país, legisladores, autoridades sanitarias, para hacer políticas públicas y cada vez detectar casos oportunos y salvar más vidas. Bien, lo dijiste muy bien. Por un lado tenemos el trabajo clínico, que es el que hacen nuestros médicos en la detección del cáncer de mama y tratamiento. Pero por otro lado también está el trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil dando información a las pacientes respecto a la enfermedad. En este caso, así surge el Observatorio del Cáncer de Mama en México, porque es una patología que ha tenido en los últimos años una gran revolución. Hemos visto que la información que ha llegado a las pacientes ha sido bastante, sin embargo todavía encontramos algunos vacíos en cuanto a su atención. Tú lo mencionabas al principio del programa. Si bien en el financiamiento de la atención de las pacientes con cáncer de mama tenemos garantizado por ley el diagnóstico y el tratamiento, pero existe otras partes como es las prótesis, la cirugía reconstructiva, el seguimiento y la reincorporación a la vida diaria que nosotros llamamos sobrevida y sobre todo los cuidados paliativos no están cubiertos. Entonces es justo donde queremos incidir y es por eso que surge este Observatorio del Cáncer de Mama, iniciativa de Tómatelo a Pecho en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil. Doctora, ¿cómo exactamente ustedes como especialistas, cómo están trabajando directamente con las pacientes ya una vez que llegan los casos clínicos a sus manos? Pues primero que nada, ya cuando llega la paciente, regularmente tienes una sospecha de un cáncer. El diagnóstico del cáncer se hace al momento de que se realiza una biopsia y ya con la biopsia y estudios de extensión podemos saber en qué etapa está el cáncer. Y bueno, pues el cáncer de mama al momento ha sido una de las enfermedades más estudiadas y es una enfermedad muy heterogénea. Entonces el abordaje y el tratamiento de cada paciente es muy diferente. Por eso a mí sí me gustaría que el público se quedara con este mensaje. Si puedes estar en una sala de espera y tú estar con un tratamiento donde te quitaron la mama o te quitaron solo un pedazo, recibiste radioterapia o estás con una pastilla. Entonces realmente el tratamiento de las pacientes es muy heterogéneo, cambia de una paciente a otra y esto es debido a que sabemos que el cáncer de mama no es una cosa, es una enfermedad ramificada en diferentes aspectos. Y tengo entendido que por desgracia la mayoría de los casos continúan diagnosticándose en etapas avanzadas, por arriba del 60%, ¿verdad? Correcto. Sí, desafortunadamente esto es cierto y a mí me gustaría hacer también un poquito de hincapié. Hay muchas cosas que se salen de nuestras manos, ¿no? Como que exista mastografía cobertura para todo el país y todas estas cosas, pero precisamente hay una herramienta que tenemos en nuestras manos y es nuestros dedos. Entonces, enfatizar un poquito en la exploración mamaria y me gustaría, si me permites, en unos minutitos explicarte cómo es, porque muchas veces la verdad es que no sabemos, incluso en los mismos médicos puede haber un poquito de desconocimiento en este aspecto. Pues si nos puedes explicar de una vez, doctora Magali, cómo es la realización de hacer esto, sobre todo a las personas que nos están viendo en estos momentos, que entiendan de qué manera pueden exactamente, como tú dices, utilizar sus dedos para tocarse, qué se deben tocar y cada cuánto lo tienen que hacer. Claro que sí. Pues mira, la autoexploración se debe de empezar cuando empezamos el inicio de la menstruación y esto, aunque es poco probable que exista algo maligno a esta edad, es importante para ir conociendo nuestro cuerpo. Entonces, la inspección consta de dos fases, una es la observación y otra es la palpación. Entonces, primero que nada debemos de vernos frente al espejo con los bracitos hacia abajo, ver que una mama esté igual que la otra, ver las características de la piel, que no tengamos un enrojecimiento o que no haya algún bultito que sobresalga. Mira, por ejemplo, en este modelo
sí se pueden, en ocasiones cuando ya los tumores son un poco grandes, se puede haber algún abultamiento en la mama. Entonces primero observamos, aparte de tener los vasitos abajo, podemos hacer los vasitos hacia arriba. Cuando hay algún tumorcito, a veces retrae la mama, retrae la piel. Y posteriormente ya las manos en la cintura. Yo siempre les recomiendo a las pacientes, como lo deben de hacer paradas y acostadas la palpación, que lo hagan paradas en el momento del baño y acostadas al salir de la regadera. Deben de explorarse de la región de la clavícula hasta donde empieza la axila, donde termina la mama y hasta el esternón. Esto lo deben de hacer la mama derecha lo deben de hacer con la mano izquierda y la mama contralateral con la mano opuesta. Entonces debemos de hacer circulitos con los 3 dedos del centro. Y la técnica, hay muchas técnicas diferentes, pero la técnica que más se ha visto que tiene un impacto para detectar tumorcitos más pequeños es hacer una técnica en rejilla. Entonces con los 3 dedos, por ejemplo, estaríamos tocando y haciendo circulitos como si estuviéramos tocando una moneda de 5 pesos y hacer en el mismo circulito una presión superficial y más profunda, tratando de no despegar los dedos de nuestras mamas. Evidentemente en la piel es un poquito más sencillo, y debe ser del esternón hasta la axila, cubriendo todo eso, porque en toda esa zona hay tejido mamario, aunque hay áreas donde es más evidente. Entonces, eso es más que nada, ¿qué es lo que vamos a ver que nos pueda resultar anormal? Por ejemplo, si ustedes tocan, ¿cómo se siente una bolita? Si ustedes tocan un nudillo, así se sentiría. Así se sentiría más o menos una zona irregular. Esa sería una alteración. ¿Qué sería otra alteración? Ver los cambios de la piel, una piel de naranja, esa es una alteración y ese es un cáncer que ya es un cáncer avanzado. Es un cáncer avanzado, ya cuando hay una modificación, un cambio en la estructura de la piel, incluso la coloración, ¿verdad? Sí. Entonces ya estaríamos hablando. ¿Cada cuánto se tiene que hacer la exploración, la autoexploración y a partir de qué edad? Debe ser una vez al mes, una semana después de la menstruación, porque recordemos que cuando estamos en nuestros días, nuestras mamas están un poquito más hinchadas y pues podemos perder sensibilidad. Entonces debe ser una semana después de la menstruación, y en pacientes que ya no menstruan, que son posmenopáusicas, debe ser un día fijo. Yo siempre les digo, agarre el día de su cumpleaños, si usted cumple el día 2 de abril, y cada 2 de mes, para que no se olvide y no se pierda esa periodicidad. ¿A partir de los 20, 25 años? A partir de los 25 años se recomienda que la exploración sea realizada por un médico, y a partir de que empieces la vida menstrual, ya sea a los 11, 13 años, se recomienda que la mujer lo haga por sí sola. Entonces también es importante que como mamá tú aprendas a hacerlo y se lo enseñes a tu hija, porque no hay otro lado donde se lo vayan a enseñar. Efectivamente, yo creo que todo comienza en casa. Si la hija ve que la mamá lo hace de manera regular, efectiva, lo va a copiar, y entonces con esto prevenimos muchas cosas. ¿No es así, Héctor? Antes de entrar más a detalle en lo que es también el observatorio, ¿cuáles son los resultados más importantes? ¿Les parece? Hacemos una pausa. No nos tardamos nada, estamos platicando del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama aquí en Código Salud. Hazlo bien, es parte de la campaña del Heraldo de México a través de la señal del Heraldo Televisión. Estamos comprometidos en hacerte llegar toda la información y por eso hemos invitado a los especialistas para que conozcamos a detalle y de manera real, con el grado de certeza más elevado de lo que se trata. Lo comentábamos el día de antier, recuerdas, Héctor, que hay mucha información en el evento que puede, en la mayoría de los casos, pues, ser benéfico para muchas mujeres, pero en la mayoría también causa desinformación, ¿no? La gente está tan rodeada de tantos datos ahora con el internet que no sabe a quién recurrir, cómo hacerlo. Y qué bueno que ya, Magali, nos explicaste cuál es la manera correcta de hacerse una autoexploración y cómo invitas a que las mamás lo hagan también con sus hijas, precisamente para trabajar en este tema tan importante que es la prevención. Ahora que lanzaron el observatorio, Héctor, ¿encontraron algún hueco importante que se tiene que trabajar y cuál sería específicamente? Todavía hay muchos huecos. En principio, creo que el gran hueco ha sido la detección oportuna, detección temprana. La prevención, la detección temprana. Y que empieza desde el hogar, como bien lo señalaba Magali. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos, tanto hombres como mujeres, que debemos de conocer nuestro cuerpo y debemos de verdad aprender a tocarlo, encontrar esas diferencias día a día, entonces eso nos va a ayudar bastante. En el caso del cáncer de mama, esto es una señal importante. Por eso es que en la mayoría de los casos encontramos
en el mismo observatorio lo señalamos, más del 50% de los casos son detectados en estadios 3 y 4 cuando la probabilidad de sobrevida ya es muy baja. Si esto no fuese así, estaríamos hablando de otro problema distinto de salud. Y otro caso interesante también que se comentó el día de la presentación de este observatorio, Héctor Magali, fue la disponibilidad y sobre todo el acceso a los servicios públicos de salud. Si bien, como ya comentaba, sí hay mucha gente que ya tiene mayor contacto, tiene, digamos, el acercamiento al tratamiento y todo, pues bueno, hay todavía regiones del país que se tienen que trasladar muchos kilómetros para llegar al servicio de salud más cercano, y luego llega, no está el especialista indicado, sino está el médico de primer contacto, que también va a tardar en hacer un diagnóstico, en lo que la refiere, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué falta? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cuál es su opinión acerca de que tenemos que acercar todavía más los servicios de salud a la población? En el caso del cáncer, especialmente el cáncer de mama, podemos decir que tenemos los mastógrafos que son necesarios a lo largo del país. Me parece que los mastógrafos son suficientes. Lo que no es suficiente es el personal calificado pues, para operarlos, los que hagan las lecturas de las mamografías. Entonces tenemos un rezago. Faltan más especialistas. Exacto. Eso es desde la formación de las escuelas de medicina. Nosotros en el propio observatorio hacemos el análisis de cuántas escuelas de medicina en el país están registradas y de ellas cuántos tienen un curso registrado de oncología. Claro, el 100% lo tiene, pero específicamente a cáncer de mama solo el 23%. Es muy bajo. Eso es muy bajo. Y si le vas sumando cuántos radiólogos tienes formados para atender, operar todos esos mastógrafos en el país, pues la cifra hace que tu cobertura efectiva caiga porque no tienes la capacidad. Nos preguntan si la mastografía es como la prueba básica de ley, la más importante, la que tiene un grado de certeza muy elevado para detectar una anormalía, algo diferente pues en la mama de las personas. En efecto, sí. La mastografía se divide en dos tipos de tamizaje, que es en la paciente, que eso es lo ideal. Realmente ese es al punto al que queremos llegar, que es la mastografía que te haces cuando no tienes ningún síntoma. O sea, no es esperarnos hasta que nos salga la bolita e irnos a checar, ¿no? Entonces, la mastografía aquí, por la norma oficial mexicana, toda paciente a partir de los 40 años, si tiene factores de riesgo, o de acuerdo a lo que considera en ese momento el médico, pero obligatoriamente a partir de los 50 años, debe hacerse su mastografía cada año de tamizaje para buscar si pudiera haber algo, y en esas etapas, en las que son etapas donde el cáncer todavía está dentro de la célula, es las etapas donde puedes realmente incidir para tener una mejor esperanza de vida en este tipo de cáncer. Y han evolucionado, ¿no? Hay personas que le temen ir a una mastografía porque a lo mejor les aprieta el seno, les es incómodo, o se las va a practicar un hombre y les da pena descubrirse los senos. Ya todo esto ha cambiado, ¿no? Ya la mayoría de las especialistas son mujeres y ya el equipo como tal no es tan agresivo, ¿verdad? Para perderle el miedo. En efecto, como tú dices, la radiación, eso es muy importante porque hay muchos mitos alrededor del cáncer de mama para el diagnóstico y para el tratamiento, ¿no? Entonces, en primera, para el diagnóstico, en efecto, los equipos actualmente son más sofisticados y ya tienen una mejor precisión para ahora sí que la compresión del seno mamario, y que no sea realmente, no debe ser doloroso ni molesto. Entonces, ya los equipos son en general actuales y esto debe pasar a segundo plano. Y como tú comentabas, también la radiación es una radiación muy bajita, no es algo que te vaya a causar cáncer ni te va a perjudicar ni nada. Otra de los cuestionamientos eran eso. Hay personas que creen que irse a practicar un análisis de este tipo les va a generar el mismo cáncer. Para nada. Para nada. Realmente la radiación es baja. Es baja. Ahora, una última pregunta, Héctor. Ya una vez establecido esta información a través del observatorio, ¿qué es lo que se espera? ¿Va a haber algún acercamiento con las autoridades sanitarias, con los legisladores, con los secretarios de salud a nivel nacional para que se tomen medidas con una información tan importante y valiosa que arroja el observatorio? Sí, esa es la intención. El acercamiento siempre ha existido. No es que no haya. Por eso es que hemos encontrado una gran respuesta en cuanto a la política pública en el país para la atención del cáncer de mama. Sin embargo, creemos, y gracias a que se ha dado esta política pública, hemos tenido avances.
pero nos faltan todavía ciertas cosas y es donde precisamente queremos incidir. Respecto a tu pregunta anterior, yo creo que el mayor problema del cáncer no radica en que tengas o no cáncer, sino en el cáncer mismo social, el estigma que le damos a la enfermedad solamente por escuchar la palabra cáncer. Sí. Da terror, da pavor, da miedo, ¿no? Y hay que asociarlo y que hay que decirlo con todas sus letras para terminar esta intervención con ustedes. Finalmente suena a eslogan publicitario, lo es, pero es completamente cierto. El cáncer de mama detectado a tiempo es curable. Es curable. Es curable. No hay por qué relacionarlo directamente con cáncer, sinónimo muerte. No, definitivamente. Y esto para quitar esos estigmas y miedos, por eso muchas mujeres no van, por terror al diagnóstico, definitivamente. Doctora Magali Denise Peña Arriaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy valiosa tu participación en el programa, lo agradezco muchísimo. Y Héctor, un gusto que vengas aquí, tu casa también, El Heraldo Televisión, a platicarlos. Gracias, aunque sea estos breves minutos, pero la importancia de este observatorio presentado a través de Tómatelo a Pecho en días pasados. Bienvenidos los dos. Muchísimas gracias.